Podemos observar, esos son más o menos los detalles que se tienen respecto a lo que ha significado todo, podríamos decir, toda la jornada de hoy, en la cual la imagen, como decíamos, del día ha sido este accionar de la policía en Caracollo y posteriormente tratar de llegar a un diálogo. Pero bueno, no ha pasado solamente eso este fin de semana. Vamos a ver esta nota, se trata de Branko Marinkovic, que en Brasil se ha presentado precisamente para poder hablar, es un encuentro político. Sin embargo, lo que ha llamado mucho la atención es el hecho que lo hayan presentado como un candidato presidencial para el 2025. Entonces, Branko Marinkovic ha hablado de la situación en Bolivia, ha hablado de cómo él ha, podríamos decir, migrado desde nuestro país hasta Brasil, cuáles han sido esas circunstancias y obviamente esto ha repercutido muchísimo a nivel nacional. Escucho un poco de cómo lo presentan, lo dicen en portugués y qué es lo que habla este personaje político de Santa Cruz. Chamar o candidato conservador à presidência da Bolívia, o nosso amigo Branko Marinkovic. Ele vai dar uma palavra para vocês agora e eu queria receber o Branko com uma salva de palmas para mostrar que o Brasil vai sim lançar o próximo presidente da Bolívia. Buen día Santa Catarina, buen día Brasil. Buen día. Gracias por recibirnos aquí. Un especial agradecimiento a la familia Bolsonaro por invitarnos a este evento tan importante y por darnos la oportunidad de hablar con todos ustedes. Muchos miran mi nombre y dirán cómo viene de Bolivia. Soy Branko Marinkovic, soy boliviano, nacido en Bolivia, criado en Bolivia. Y vengo de una familia que llegó a Bolivia escapando del socialismo, del comunismo que nos quieren imponer en nuestros países hoy. De una familia que vino buscando libertad, una familia que vino a buscar trabajo, trabajó toda su vida y hoy vemos que nuestros países están otra vez queriendo ser sometidos a un sistema que nos quita la libertad, que nos los quita Dios, nos saca el Palacio de Gobierno, nos quita las libertades, nos enjuicia a todos. Todos los juicios que vemos con Jair Bolsonaro es el mismo sistema, lo sufrimos todos nosotros. Yo estuve exiliado en Brasil 10 años y medio. Me tuve que venir con toda mi familia por procesos inventados. Pude volver a mi país y tomé una decisión. Voy a volver a mi país. Pero no solamente eso, ha habido también un encuentro, en este encuentro de políticos conservadores en Brasil, donde el presidente de Argentina ha hecho referencia a Luis Arce y al intento, bueno, de esa narrativa que se tiene de un golpe fallido en nuestro país, es la narrativa que se maneja a nivel internacional. Escucha lo que él ha aseverado y bueno, es el mismo concepto que está manejando durante los últimos días y ahora lo ha hecho presente precisamente en este encuentro de políticos conservadores. Los gobiernos que resisten en esa senda o terminan siendo rechazados por la sociedad o terminan violando la libertad y jugando con la vida de sus ciudadanos para preservarse en el poder. Una y otra vez la historia demuestra que los mismos que se llenan la boca hablando de la democracia, de pluralismo y de opresión son los que están dispuestos a torcer las reglas e inclusive interrumpir el orden constitucional para trincherarse en el palacio cuando el pueblo reclama un cambio. Miren lo que pasó en Venezuela, que ya no queda un solo gobierno sensato del mundo que no reconozca que es una dictadura sanguinaria. Miren lo que pasó en Bolivia en 2019, cuando Evo Morales se obstinó con un tercer mandato inconstitucional. Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil. Y miren lo que está pasando en Bolivia ahora mismo,
están dispuestos a montar un falso golpe de Estado con tal de sumar algún puntito que otro más en una elección. Significativas las palabras. Y para eso hemos invitado a dos panelistas. Uno de ellos es Wilson Espinosa. ¿Cómo estás, Wilson? Muy buenas noches. Y también tenemos a Freddy Camacho, que también nos acompaña el día de hoy. Muy buenas noches a los dos. ¿Cómo está, Miroslava? Muy buenas noches, Freddy. Un gusto. Buenas noches, Wilson. Buenas noches, Miroslava. Un gusto estar con ustedes. Bueno, uno de los atractivos de las denominadas, podríamos decir que una situación que estamos observando con el presidente en la Argentina se lo está plasmando no solamente en comunicados, conferencias de prensa, sino también en encuentros internacionales. ¿Se puede decir de alguna forma que están tratando junto a Jair Bolsonaro de presentar, podríamos decir, un bloque como lo tenía antes Evo Morales con otros presidentes para contrarrestar precisamente este bloque socialista que estuvo durante mucho tiempo en América Latina? Así parece, Miroslava, porque efectivamente, paralelamente al Mercosur, donde están presidentes, ¿no? Básicamente Lula da Silva, que es el abanderado ahora del socialismo del siglo XXI en Sudamérica, y donde está Luis Arce Catacora, digamos, como los más representativos de esa línea, ¿no? Al otro lado tenemos ese bloque, ese encuentro entre Bolsonaro, Milei, ¿no? Y bueno, al parecer se están dando los dos bloques que tú dices, ¿no? Yo veo un Milei bastante informado sobre Bolivia, o sea, e interesado. Conoce perfectamente cuál es la situación política del país, y lo que me llama la atención es el tema de la presencia de Branco ahí. O sea, ¿qué mensaje quiere dar hoy en día Branco al país? Va a ser apadrinado por Milei, va a representar la extrema derecha. Santa Cruz está apostando a aquello, o a un sector de Santa Cruz. Lo cierto es que Milei va a abrazar, pareciera, esta corriente que piensa empujar políticamente, pero si bien está bien informado Milei sobre los sucesos nacionales, sobre la gestión de Evo Morales y ahora de Luis Arce Catacora, pero no tiene la percepción que la gente tiene hoy en día en el país. Y no necesariamente va a apostar una extrema derecha, desde mi punto de vista. Hay una clase media, sí, que está muy molesta con el actual gobierno. Hay otra clase pudiente, si vale el término, que no comparte, hoy más aún, con la crisis económica, y creo que le falta esa lectura a Milei. Parece que esos calificativos de extrema derecha, extrema izquierda, ultraderecha, son aspectos que descalifican, ¿no? Y desde ese punto de vista a Milei han tratado de descalificarlo diciendo de ultraderecha. Ultraderecha quiere decir más allá de la derecha, es decir, ya a la izquierda, ¿no? Porque como el mundo es redondo, entonces si te vas demasiado a la derecha, apareces en la izquierda. Entonces han tratado de descalificarlo como ultraderechista, yo creo que, y lo mismo a Bolsonaro, y por eso no han debido encontrar otro representante de Bolivia que haya querido ser parte de ese bloque, más que Branko Marinkovic, que efectivamente hoy mismo ha dicho en un medio de comunicación que efectivamente está trabajando por un proyecto de derecha, ¿no? Entonces, los demás líderes políticos de Bolivia escapan a esa descalificación de extrema derecha o ultraderecha, lo mismo que extrema izquierda o ultraizquierda. Son expresiones para descalificar las posiciones políticas que existen. Entonces, se ha animado Branko Marinkovic a estar en ese escenario. Bueno, es lo mejor que han podido encontrar, yo creo, sobre Bolivia, porque necesitaban una representación boliviana allá. Claro, aparte que él asegura que quiere manejar la candidatura a distancia, ¿no? Porque tiene todavía temor de llegar a suelo boliviano. Sin embargo, también vemos una suerte de visitas a nuestro país. El día de hoy, hace unos instantes, ha arribado a la ciudad de Santa Cruz el presidente de Brasil.
Entonces, estamos viendo también que nuestro país está tratando de tener un espaldarazo, podríamos decir, de esos países que siempre han apoyado por más de 16 años a quien está de turno en el gobierno, ¿no? Que es el movimiento al socialismo. Estos detalles llaman la atención tomando en cuenta este ataque, podríamos decir, tan frontal que se da con los conservadores a nivel internacional y esta situación, esta suerte de apoyo, espaldarazos y visitas que se están dando no solamente a nuestro país, sino también entre los países que son amigos de Bolivia actualmente, ¿no? Yo veo como una especie de nieblina mediática. Hoy Bolivia está viviendo una crisis económica muy dura. No hace mucho, hace unos días atrás, se hablaba en el país de una especie de autogolpe. Hoy el presidente Luis Arce va al Brasil, lo trae a Lula para una reunión con empresarios bolivianos. Pero lo que hoy en día Bolivia necesita es certidumbre en el tema económico del país. Es decir, falta dólares. O sea, primero nos hablaron que con el viaje de Luis Arce Catacora a Rusia, supuestamente tendría que estar llegando un búnker con diésel, ¿no es cierto? Pero hasta el día de hoy no vemos aquello. Seguimos en el tema del ascenso del valor del dólar. Hoy supera ya los 10 bolivianos. Los importadores y los exportadores se quejan al respecto. Los bloqueos perjudican, obviamente que perjudican, esa es nuestra realidad, la economía. Si bien puedes generar cortinas de humo o estas nieblinas mediáticas, pero el sentir del pueblo boliviano es distinto, o sea, muy poco le interesa el tema de lo que vayan a decir los políticos. Lo que hoy le interesa, creo yo, a los bolivianos es hasta dónde va a poder soportar esta crisis económica. Se han incrementado los precios cerca a un 20-30%, algunos hablan hasta un 40%, porque claro, de 7 a 10 bolivianos son 30 puntos de diferencia, si es que encuentras los dólares. Entonces las importaciones, lo mismo, hoy en día a las navieras tienes que pagarles en dólares. ¿De dónde salen aquellos precios? No, y aparte de eso, hoy día estábamos viendo en El Deber que han decidido las personas que están alquilando, vendiendo inmuebles, quienes venden autos a medio uso, han determinado que el tipo de cambio que van a utilizar es de 7.5. Ya no se está utilizando el tipo de cambio al nivel del que da el Banco Central de Bolivia. Entonces, la situación endurece un poco más, ¿no? A quien vive del día a día y tiene que pagar alquileres o quiere vender su vehículo porque en este momento está sin dinero. Lo grave es que no hay salida. O sea, no es por la vía de los, como estaban queriendo los de la Cámara del Transporte Pesado, mediante el bloqueo, obligar a que haya dólares. ¿De dónde el bloqueo puede conseguir dólares, no? O sea, no, las viejas tradiciones de lucha del pueblo se ven también neutralizadas por la situación que estamos viviendo, porque con medidas de presión lo único que puedes lograr es desestabilizar al gobierno y quizá voltearlo, pero eso no significa que aparecen dólares. No hay ni dólares, ni hay los combustibles necesarios. Bueno, lo que tenemos que entender es que estamos viviendo el tiempo de las vacas flacas, porque cuando estuvimos en bonanza despilfarramos el dinero. El gobierno, particularmente de Evo Morales, es el principal responsable de lo que está sucediendo ahora. Su seguidor, que es don Luis Arce Catacora, es nada más que alguien que no está pudiendo solucionar un problema que ellos mismos lo han causado durante los 14, casi 20 años que están en el gobierno y que no utilizaron los ingentes recursos que ingresaron por venta de gas, no invirtieron en nueva exploración, no invirtieron en la industrialización que dijeron, no invirtieron en la diversificación de la economía, no invirtieron en el cambio de matriz energética. Es decir, se fallaron el dinero y lo peor es que nos hicieron partícipes a todos los bolivianos en esa fase, porque a través de dádivas de bonos o de subvenciones, ¿no? A plan de bonos y subvenciones nos tuvieron más o menos contentos.
Entonces, eso es lo que estamos pagando ahora. Ha llegado la hora de la verdad y en esa hora de la verdad, bueno, el gobierno tiene que tomar medidas, ¿no? Y esas medidas no siempre van a ser populares. Aprovechando un poco las imágenes que tenemos de fondo cuando Marinkovic es presentado como candidato, retornamos al ámbito nacional y mi pregunta es esta: ¿no es contraproducente para la oposición esta suerte de cascada de candidatos? Estamos hablando de al menos 10 candidatos de la oposición que no tienen intención de una candidatura única, lo que estaría favoreciendo al movimiento al socialismo. Aunque este vaya dividido, se podría esperar, yo creo, una segunda vuelta entre Arce y Morales, pues es una de las alternativas que se está analizando. Y si vence su intención de ser candidato, ¿cuál vendría a ser el futuro que nos depara en esta etapa preelectoral? Porque estamos viendo que cada vez aparecen más personas interesadas en la silla presidencial. Efectivamente hay una inflación de candidatos, yo diría, ¿no? Paralela a la inflación económica, está apareciendo una inflación de candidatos que, bueno, desde mi punto de vista son candidatos que se lanzan al vacío. ¿Por qué? Porque no son candidatos que tengan algún respaldo considerable. Si usted ve, ¿no? si analizamos, Evo Morales tiene una base social ¿dónde? En el Chapare, ¿no? Luis Arce Catacora tiene una base social ¿dónde? En el aparato de Estado, ¿no? Entonces son candidatos con alguna base social, pero los demás que se están lanzando son candidatos que en realidad no tienen ninguna base social. El mismo Branko Marinkovic, si usted lo ve, ¿cuál es la base social de Branko? ¿No? Usted me dirá Santa Cruz, pero Santa Cruz está tan dividido, ¿no? Que no tiene, ¿no? O el Capitán Lara, ¿cuál es la base del Capitán Lara? ¿No? O qué sé yo, el rector de la Universidad de Santa Cruz. La universidad podría ser su base, pero ahí mismo desde su vicerrector no están de acuerdo con su candidatura. Entonces, son, yo diría, globos de ensayo que lanzan candidaturas, no están candidateando en realidad a la presidencia, sino para ver si cogen una vicepresidencia en una alianza o una senaturía o una diputación. Yo pienso que están lanzando esos globos de ensayo para como un señuelo que les permita ser alguien en las próximas elecciones del 2025. Pero yo pienso que no hay seriedad en ese tipo de postulaciones y bueno, hay que esperar, como decimos todos, que se lance la convocatoria a las elecciones este 10 de julio. El Tribunal Electoral nos dará cierta certidumbre para ver si van a haber primarias, si van a haber judiciales, si vamos a ir directo a las elecciones nacionales, y en función de eso, ¿no?, se lanzarán las convocatorias y podremos realmente ver quiénes pueden ser candidatos. Yo veo al frente personalidades, de alguna manera, que han salido en algunos medios de comunicación y creen tener la oportunidad de ser presidenciables. Yo veo no estructuras políticas, porque aparte del movimiento al socialismo, no hay una estructura política seria en el país que haya hecho política durante estos 3 o 4 años, o estos 14 o 17 o 18 años del movimiento al socialismo. No existe una estructura política. O sea, otrora fue, ¿no es cierto?, cuando había un MNR, cuando había una Acción Democrática Nacionalista, ADN, cuando había un MIR, que eran partidos con ideología, con identidad, con pensamiento propio. Hoy en día no existe aquello. O sea, si vemos alguna gente que de alguna manera tiene alguna palestra en los medios de comunicación, pero esto no hace un político. O sea, la oportunidad no debe ser el pensamiento de un político, sino la estructura, el tema de la ideología, la construcción permanente de un pensamiento político. No está ocurriendo aquello. O sea, coincido plenamente con Freddy. O sea, va a llegar el momento en que van a ir a negociar, ¿no? Yo quiero senaturía, quiero diputación, claro. Creen tener la fuerza y el respaldo. Yo más bien creo en que el pueblo boliviano es el quien ha madurado más que años atrás. Hoy, desde los más jóvenes hasta la gente mayor, tiene conciencia política, le interesa lo que pasa en el país. Por eso es que ha habido el tema del movimiento del 2019, porque la gente estaba cansada del abuso y del manejo grosero, si vale el término, del gobierno, y le interesa la política. Y creo que el pueblo boliviano es el que va a elegir su candidato y va a unificar ese voto en torno a alguna figura
política. Pero hay una figura que resalte, o sea, propiamente como oposición, tomando en cuenta que las que se están presentando sí consideran que podrían ser presidenciables. Y obviamente te doy la razón, los partidos que están habilitados, que tienen personalidad jurídica, que tienen estructura, porque son los clásicos, los antiguos, sí están pensando trabajar, de hecho ya están trabajando preelectoralmente, pero no están visualizando todavía un candidato. Ellos lo que quieren es sumar, digamos, a la corriente que pueda de alguna forma llegar a ser presidenciable con por lo menos con más de un 30-40% de voto, porque es complicado hablar de un 50%. El movimiento al socialismo dividido hace un 30 y un 20% por su lado, y obviamente eso va en desmedro de este partido político. Entonces, en estas elecciones, tomando en cuenta toda esta coyuntura económica que tenemos y lo que estamos visualizando más adelante, podríamos hablar de alguien que pueda unificar, porque es la esperanza de todos, ¿no? Tener un candidato opositor que realmente pueda cumplir con, podríamos decir, el objetivo de país que se busca. Así va a ser, Miroslava, tenga la seguridad de que el pueblo se va a orientar adecuadamente el momento preciso. Yo pienso que en este momento hay gente que está trabajando silenciosamente, o de repente no tan silenciosamente, pero está trabajando como debe trabajar. Y en ese sentido es el pueblo que ya está viendo las posibilidades, ¿no? Es el pueblo que ya de alguna manera está definiendo preferencias, ¿no? Entonces, obviamente, estos otros sectores que no tienen base y que son políticos que aspiran a alcanzar algún sitial, van a emprender pues contra esa candidatura, ¿no? Pero no se olvide que en las peores circunstancias, ¿no? Cuando Evo era hegemónico, ¿no? En este país había un 30% de voto duro, digamos, del masismo, un 30% de voto duro anti-MAS y un 30% que es el que había que disputar, y que el masismo disputado ganaba la mayoría, digamos, ¿no? Ahora no ha cambiado el panorama. Si usted ve, hay un 30% que se divide entre los dos masismos, ¿no? Un 30% que es anti-MAS, ¿no? Que está dividido en este momento, si quieres, entre 20 candidaturas, ¿no? Pero no, que no es real, pero digamos, ¿no? Y un 30% que es lo que hay que disputar, y que estoy seguro que esta disputa va a ser más pareja, porque en el movimiento al socialismo esa división 15-15, ¿no? O 20-10, ¿no? Porque usted ve la preferencia ciudadana en este momento de Arce Catacora es muy baja, ¿no? Y la preferencia de Evo Morales también es muy baja. Los negativos que tiene Evo Morales es insuperable, realmente es muy grande. La gente que dice que nunca votaría ya por Evo Morales es realmente abismal. Entonces, yo pienso que realmente el 2025 hay la oportunidad de un cambio de esquema general, un cambio de gobierno, un cambio de modelo, un cambio, es decir, una propuesta para ir hacia adelante. Yo creo que va a haber con toda seguridad, Miroslava. Bueno, y esperemos que realmente para este 2025 no encontremos nuevamente situaciones complejas y que tengan que darse porque no se las ha pensado correctamente. Yo tengo la esperanza que estas elecciones tengan podríamos decir, se diagramen de una forma totalmente diferente a las otras, pero también que signifique que por detrás existe una plataforma, existe algo sólido para que nuestro país de alguna u otra forma pueda salir de este, podríamos decir, de este hoyo al cual está entrando. Hay que esperar qué es lo que vaya a pasar en los próximos meses, ni siquiera años. Mucha gente dice, no, quieren implementar un modelo castrista, chavista en Bolivia. Por la historia conocemos de que Bolivia no es y no va a ser un conejillo de indias, es decir, donde tú puedas experimentar modelos económicos o modelos políticos. No vamos a llegar a ese momento porque de alguna manera los bolivianos son rebeldes, ¿no? O sea, es un pueblo que muy difícil puedes oprimir. Y en la historia ha demostrado,
diferentes revueltas. Yo desde 1990 he visto cuántos escenarios sociales que ha salido a las calles la gente a decir, oiga, no, yo no estoy de acuerdo con este modelo, con este sistema. Entonces, no creo yo en un sistema que vaya a tener frutos acá como un modelo cubano o chavista. La gente sí le interesa lo político, sí le interesa qué es lo que va a pasar en su zona, en su región, su economía, su bolsillo, su familia. La gente está más informada, reacciones, además. sí. La gente está más informada que hace años atrás. Hoy en día nadie puede venir y decir vamos a ofrecer 200.000 empleos y con eso ganar una elección. Eso ya se ha vuelto más complejo. Agradezco mucho la presencia de Freddy y te voy a invitar a más tiempo, Wilson. Gracias. Y bueno, Gracias, esperamos realmente en que la próxima oportunidad podamos dilucidar también otro tipo de temas, porque el tema político tiene muchas aristas y hay que seguirlo, podríamos decir, desglosarlo. Gracias. Gracias a ti, gracias. Wilson, es realmente apasionante. Nos vamos a un corte publicitario y retornamos con más información.